Buenas, compañeros y maestro. Ahora mi equipo es el equipo 3A. El tema, el tema es la de tema 3 de normalización de base de datos. El tema sí, vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar del subtema que es 3.1 de características del diseño relacional. El equipo está conformado por Álvaro Daniel Pechuk, Fernando Mosés Hernández Santiago y su servidor Daniel Jesús Centeno Juárez. Y bueno, vamos a proseguir en la siguiente diapositiva para continuar con la presentación. Bueno, voy a dar lo que es la introducción. Va a ser una pequeña introducción al tema que se va a abarcar en general en esta presentación. Hay que aclarar algo que el tema principal sería el tema 3 de normalización de base de datos. Y lo que vamos a abarcar con el subtema sería la unión de esa, que es la característica del diseño relacional. Bueno, vamos a mencionar lo que es qué es un modelo relacional, qué características tiene, qué son lo que es la forma normal. Hay varias formas normales, la normalización también de lo que es la normalización de base de datos, que de ahí se va a hablar un poco igual las ventajas y desventajas, lo que es el diseño de modelo de relacional, que igual es muy importante pues, mencionarlo. Y igual vamos a mencionar, bueno, vamos a poner algunos ejemplos en sí, con imágenes, y es todo lo que vamos a abarcar generalmente. Y ya sería de último nuestra conclusión. Bueno, prosigamos a la presentación. Bueno, bueno, a mí me tocó. Primero vamos a mencionar lo que es la normalización de base de datos. En sí, la normalización de base de datos es realmente, vamos a enfocar lo que es una normalización. La normalización es la transformación pues, de las vistas de usuarios complejas, y lo que hace el almacén de datos y lo manda a un juego de estructuras de datos más pequeño y estables. Además de ser más simple y estable, las estructuras de datos son más fáciles de mantener que otras estructuras de datos. Bueno, igual hay que mencionar que la admisión de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación. El modelo que ya se ha hablado anteriormente en otras presentaciones. Bueno, obviamente la modelo entidad-relación igual tiene un poco de un verso o algo parecido a lo que es el modelo relacional. Bueno, con objeto de minimizar lo que es la redundancia de datos, lo que hace esto es facilitar la gestión de posteriores. La normalización de base de datos relacionales toma un esquema relacional y le aplica un conjunto de técnicas para poder producir un nuevo esquema. Lo que representa la misma información pero que contiene menos redundancia y evita posibles anomalías en la intersección actual, actualizándolas perdón, en las actualizaciones y borrados. La técnica en sí de normalización es semejante a lo que comúnmente se dice de que un párrafo debe tener un solo tema. Si un párrafo tiene más de un tema, pues debe dividirse obviamente en lo que son varios párrafos como temas sean considerados, o sea, dependiendo de qué tema tenga se va a dividir. La lógica que se aplica en lo que es la normalización es
cada afinidad normalizada tiene un solo tema. Si tiene dos o más, deberá fragmentarse o partirse en afinidades, cada una de las cuales tendrá un solo tema. Estas clases de afinidades y las técnicas para prevenir las anomalías son llamadas formas normales, que más adelante vamos a ver qué es. Bueno, en sí, según lo que es, dependiendo de su estructura, al final puede estar en primera forma normal, segunda forma normal o alguna otra. Eh, ok, pero eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Pero para entender cada una de estas formas están anidadas. Esto es una afinidad que en la tercera forma debe estar en primera y segunda normal. Eh, Vamos a verlo más adelante qué son lo que es la primera, segunda y tercera forma normal y otras formas más aparte de esas tres. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un diseño relacional. Para comprender eso, hay que pensar que un modelo relacional consiste en representar los datos por medio de tablas relacionadas cuyas filas se llaman tuplas, que anteriormente en otras presentaciones o hasta el propio profe ha mencionado lo que son las tuplas, y las columnas variables conformando pues hacia una base de datos. Para tener claro, fue creado en el año 1970 por Edgar Frank Cox, empleado por IBM en San José, California. Su funcionamiento es realmente sencillo, se basa en lo que es la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Se representan con tablas de datos de manera que las filas son muy diferentes casos, son diferentes muchos, son los diferentes casos, y las columnas, los campos a estudiar es muy utilizado para administrar datos de forma dinámica. Así que de hecho les dejé acá, como pueden ver, cómo se vería en forma de esquematizado o una forma gráfica para visualizarlo, como cómo se relacionan digamos que cada módulo, no sé cómo le puedo decir para que lo entiendan. Y tienen tuplas y columnas cuando se relacionan en tablas, perdón, como está en lo que es en la imagen de abajo. Y bueno, continuemos con la siguiente presentación. Bueno, ahora me va a tocar hablar de la normalización de base de datos. En sí, realmente es un proceso que es utilizado para ayudar a eliminar los datos redundantes. Hay 5 formas de normalización. Principalmente se mencionan siempre 3. Eso va a depender un poco de la forma como se implemente. La FN significa forma normal, ya que vamos en ese caso a tocar 5. Vamos a mencionar a los más mencionados, que son la primera, segunda y tercera FN, y otros que va a incluir el 4 y el 5. La primera sería la FN, que es eliminar grupos repetitivos. En la segunda va a ser eliminar datos redundantes, y en la tercera se va a eliminar lo que son las columnas que no dependen del clave. El 4FN va a ser lo que va a estar en la categoría de otros, pero es muy importante mencionarlo aquí, que es aislar las relaciones múltiples independientes, y en la 5FN es aislar lo que es las relaciones semánticamente relacionadas en múltiples, ¿no? De hecho, hay como una imagen, como lo pueden apreciar. Igual están las primeras 3 que siempre mayormente se mencionan, pero aquí vamos a ver cada una de ellas, pero eso lo van a presentar mis compañeros Álvaro y Fernando. Gracias. La primera forma normal 1FN
La primera forma normal significa que los datos están en un formato de entidad, lo que significa que se han cumplido las siguientes condiciones: eliminar grupos repetidos en tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identificar cada conjunto de relacionados con la clave principal. No utilice varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares. En el ejemplo tenemos una tabla normalizada que contiene estudiantes, tutor, habitación y las clases 1, 2 y 3. Vamos a implementar la primera forma normal, luego la segunda y la tercera. Al aplicarle la primera forma normal, eliminamos los grupos repitiendo los datos estudiante, tutor y habitación. Y ahora no tenemos grupos repetidos porque aplicamos la primera forma normal 1FN. Segunda forma normal 2FN. La segunda forma normal asegura que cada atributo describe la entidad. Crear tablas separadas para el conjunto de valores y los registros múltiples. Esas tablas se deben relacionar con una clave externa. Los requisitos no deben depender de otra cosa que la clave principal de la tabla, incluida la clave compuesta si es necesario. Al pasar a la segunda forma normal, vamos a eliminar los datos redundantes y para lograrlo vamos a crear dos tablas. Una tabla se llamará estudiantes, donde eliminaremos los datos redundantes, quedándonos con los datos únicos: estudiante, tutor y habitación. Y en una segunda tabla que llamaremos registro, para el número de estudiante y las clases que llevará en el ejemplo: el estudiante 1606 y 2602. Llevará cada uno 3 clases. El contenido de la 1FN, primera forma normal, que estaba en una tabla, ha sido dividido en dos tablas para eliminar los datos redundantes e introducirlo a la 2FN, segunda forma normal. La tercera forma normal 3FN. La tercera forma normal comprueba las dependencias transitivas eliminando campos que no dependen de la clave principal. Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Los campos que no pertenecen a la clave principal, colóquelos en una tabla aparte y relacionen ambas tablas por medio de una clave externa. Para pasar a la tercera forma normal, tenemos que eliminar los campos de no dependen de la clave, y para lograrlo dividimos la tabla estudiante en dos tablas y creamos la tabla facultad, donde trasladaremos la columna habitación que no depende de la clave, que es la columna estudiante. El nombre del tutor será el enlace con al tabla estudiante, aunque también podría ser la columna estudiante. Otras formas de normalización. La cuarta forma normal también se llama la forma normal de Boyce-Colt, BCNF, y la quinta forma normal existe, pero rara vez se considera en el diseño práctico. El no tener en cuenta estas dos reglas de normalización adicionales puede resultar en un diseño de base de datos menos perfecto, pero no debería afectar a la funcionalidad. La normalización de base de datos es un punto muy importante que deberíamos de tomar muy en serio para establecer cimientos sólidos sobre los cuales podemos construir aplicaciones robustas que en el futuro no presentan problemas de base de datos difíciles de solucionar.
¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar de las características del diseño relacional. El modelo relacional está basado en las relaciones lógicas entre los datos. Este modelo organiza y representa a los datos en forma de tablas de 2 dimensiones, consistente en fila y columna de datos. Nos concentraremos en el desarrollo de un buen modelo lógico, que se conoce como esquema de la base de datos, a partir del cual se podrá realizar el modelo físico en el DBMS. Es importante mencionar que es un paso necesario, no se puede partir de un modelo conceptual para realizar uno físico. Puede resultar confuso en el concepto del modelo entidad-relación versus el modelo relacional, quizás porque ambos comparten casi las mismas palabras. Como se mencionó anteriormente, el objetivo del modelo relacional es crear un esquema, lo cual, como se mencionará posteriormente, consiste de un conjunto de tablas que representan relaciones entre los datos. Estas tablas pueden ser construidas de diversas maneras, creando un conjunto de tablas iniciales y aplicar operaciones de normalización hasta conseguir el esquema más óptimo. Las técnicas se explicarán más adelante. Convertir el diagrama R a tabla y posteriormente aplicar también operaciones de normalización hasta conseguir el esquema óptimo. La primera técnica fue de las primeras en existir y, como es de suponerse, la segunda, al ser más reciente, es mucho más conveniente en varios aspectos. Uno de ellos es el partir de un diagrama visual, es muy útil para apreciar los detalles, de ahí se le llama el modelo conceptual. Otro es el crear las tablas iniciales, es mucho más simple a través de las reglas de conversión. Otro sería, se podría pensar que es el mismo porque finalmente hay que normalizar las tablas de todas formas. Pero la ventaja de partir del modelo R es que la normalización es mínima por lo general. Lo anterior tiene otras ventajas. Aun cuando se normalice de manera deficiente, se garantiza que un esquema aceptable. En la primera técnica no es así. Bueno, ahora les voy a decir las características generales. Una de ellas es una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. La segunda, no puede existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. La tercera sería, cada tabla es a su vez un conjunto de registros, fila y columna. La cuarta sería, la relación entre una tabla, padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas o foráneas. Ahora les diré las ventajas de esto. Provee herramientas que garantizan evitar la duplicación de registros. Garantiza la integridad referencial. Así, al eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados dependientes. Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Bueno, ahora les voy a decir las desventajas de esta. Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedias, CAD y sistema de información geográfico. La segunda sería, no se manipulan de forma manejable los bloques de texto con tipo de datos. Y la tercera sería, la base de datos orientada a objetos, BDOO, se propusieron con el objetivo de satisfacer las necesidades de la aplicación anteriores y así complementar pero no sustituir a la base de datos relacional. Bueno, en mi conclusión, sería lo que la normalización es una técnica utilizada para diseñar tablas y nos ayuda para reducir las redundancias de datos al mínimo, ¿no? Y que las características del diseño relacional nos ayuda a entender de forma más visual las relaciones, y es una característica muy importante, ya que podemos entender de la manera más lógica de cómo funcionan las relaciones de cada cosa, igual como en forma de un proceso, ¿no? De cómo terminar una base de datos, y que no haya mucha redundancia en eso, sino que sea más funcional y más óptima en ese sentido, y no solo buscar que sea una base muy bultosa con los mismos datos repetitivos, y que no nos ayude en ese caso para las empresas, o para empresas mayormente. Y pues esa es mi conclusión.
y gracias por escucharnos. Bueno, y como mi conclusión, la normalización es importante para obtener registros de calidad que permitan la adecuada recuperación y transferencia de la información. La normalización de base de datos relacionales toma un esquema relacional y la aplica en un conjunto de técnicas para producir un nuevo esquema que representa la misma información, pero contiene menos redundancias y evita las posibles anomalías en las inserciones, actualizaciones y borrados. Mi conclusión sería que es que proporciona un fundamento formal para las operaciones del modelo racional, da algunos conceptos, se han incorporado al lenguaje estándar de consultas SQL, lenguaje muy utilizado por las empresas para el manejo adecuado de sus bases de datos y su posterior análisis para toma de decisiones eficientes, y que también es un diseño racional que consiste en representar datos por medio de tablas. Bueno, esa fue nuestra presentación. Si no, espero que no tengan una duda y ese va a ser nuestra web grafía, donde sacamos, o la fuente de información donde sacamos dicha información, vale la redundancia. Y gracias por escucharnos. Hasta luego. Bueno, esa fue nuestra presentación. Si no, espero que no tengan una duda y ese va a ser nuestra web grafía, donde sacamos, o la fuente de información donde sacamos dicha información, vale la redundancia. Y gracias por escucharnos. Hasta luego.